Buenas tardes jóvenes, en este caso vamos a trabajar ya con la aplicación de Adobe Animate, que ustedes tenían también el recurso en la página de Moodle, compartidos ya como un enlace de descarga para poder instalarlo. Pues no, aquí tenemos cuando una vez que ustedes instalen, y para poder trabajar podemos escoger aquí entre las opciones, digamos ActionScript 3, aplicaciones que van a ser dirigidas para escritorio, pero nosotros vamos a enfrascarnos en esta donde dice Air for Android. Entonces aquí yo voy a seleccionar esta opción para comenzar a trabajar con esa plataforma, indicando también que cuando nosotros estamos acá tenemos que ver todo este entorno de trabajo. Nosotros sabemos que el área de trabajo sería esta, tenemos que también acá se divide con una línea de tiempo, que es la que vamos a nosotros a ir trabajando también, dependiendo de los elementos que agreguemos en nuestro archivo. Además de eso, para poder identificar esto que ha sido bien seleccionado, vemos que en la parte derecha, en las propiedades de este documento, tenemos opciones que podemos ir verificando, que en este caso ha sido la correcta, Air for Android. Tenemos acá las dimensiones que van a ir a cambiarse dependiendo el tamaño o la dimensión que vayamos a crear esta aplicación. En este caso les decía que vamos a especificar que sea un 3x360 por 640. Okay. Una vez que identificamos esto, yo puedo indicar que en la parte de aquí arriba se muestre toda la ventana para poder trabajar. Y les decía que nosotros también podemos agregar elementos a esta digamos área de trabajo. Lo podemos hacer desde archivo, importar a librería, y en importar a librería yo puedo especificar qué imagen. Por ejemplo, yo tengo algunas imágenes de rompecabezas, voy a escoger esta imagen que me va a servir como para especificar que esto es el logo de la aplicación, pues no. Pero vemos que cuando nosotros decimos importar a biblioteca no nos aparece en el área de trabajo, sino cómo podemos hacer para que esto pueda verse y pasarlo a nuestra área de trabajo. Pues primero tenemos que utilizar combinaciones de teclas o también abrir las ventanas. Pues no, en este caso yo puedo decir que rápidamente presionando control más L, una vez que digo control L, aparece esta librería o biblioteca, como ustedes lo ven acá. Ahí vemos librería y aquí vemos el archivo que acabamos de digamos importar. Una vez que lo vemos aquí, selecciono, vemos que es la imagen que importé, la selecciono y la arrastro, la ubico en mi espacio, ok, va a estar aquí. Adicional a eso puedo decir que también tenga un texto, donde yo voy a decir aquí que este texto que voy a escribir sea como juego de rompecabezas, no rompecabezas, donde aquí yo puedo determinar que va a estar este texto. Adicional a eso yo puedo decir que en las propiedades de estos elementos, digamos, estos elementos que se están trabajando pueden estar aquí, pueden ser cambiados la tipografía o la fuente, dependiendo su necesidad. En este caso yo le voy a dejar ahí que está con Show Card Gothic, que me parece adecuado para este tipo de actividad o juego. Entonces tenemos esta primera parte. Ahora luego vamos a agregar un rectángulo para que esto sea como un botón para la siguiente escena. En este caso lo voy a trabajar por escenas para que sea más fácil el momento de manipular todos estos elementos. Pues no, pues bien, vemos que en este momento solo hemos importado una imagen y la hemos pasado de librería acá, hemos ubicado un texto, y luego de esto vamos a trabajar con una herramienta de rectángulo, donde yo voy a especificar que las opciones de las esquinas sean 20 para poder identificar que aquí voy a agregar un botón. ¿Ok? Luego de esto yo puedo decir que también tenga un texto, este texto sea un color blanco, y aquí le voy a identificar aquí, por ejemplo, iniciar, si deseo eso, ¿no? Entonces iniciar el juego. Entonces yo le voy a decir que esté aquí como iniciar. Ya vamos a ver cómo darle la parte o la interactividad que puede darme estas opciones, que pueden ser convertidas en símbolos, en botones, y poder ir animando cada una de ellas. Les había dicho en la clase que nosotros, para poder ver estos elementos, vemos que todos han sido agregados a la capa 1. En esta capa 1 yo le voy a especificar que es preferible, ¿no?, que los elementos que nosotros tengamos los tengamos por separados, por capas separadas. Entonces, si ya tengo todos mis elementos aquí agregados en una sola capa, lo podemos hacer que se distribuyan dependiendo la necesidad, dependiendo cómo vayamos a ir animando, pues no.
Entonces, en esta primera parte yo voy a decir que esta palabra que lo puse como rompecabezas, vemos que está en la misma capa de todos los elementos. Simplemente voy a darle clic derecho a esta palabra, le voy a decir que se distribuya en layers o capas, y vemos que automáticamente se generó una nueva capa con ese elemento, solo ese elemento. Entonces vemos ahora sí que cuando nosotros tenemos en la parte de la línea de tiempo, vamos a ver fotogramas claves, que son los que los identificamos rápidamente, estos fotogramas claves, porque esos cuadritos que vemos ahí, esos rectángulos en vertical, vemos que tienen un puntito negro. Entonces ahí podemos identificar que es un fotograma clave. Ahora, ¿cómo se diferencia un fotograma clave a un fotograma normal? Por ejemplo, si yo me ubico aquí en el rompecabezas, les había dicho que para agregar podíamos presionar F5 y automáticamente iban agregándose fotogramas. Pues no, ahí vemos que hay una diferencia de un fotograma clave al resto de fotogramas. Entonces la diferencia es que un fotograma clave guarda información de la posición, color, escala de un elemento, en este caso del texto. Entonces sabemos que este fotograma clave me está guardando información. Ahora, si yo decía que vamos a tener 40 fotogramas asignados a este texto para poderlo animar, voy a decirle que va a tener en el fotograma 1 un fotograma clave, y en el fotograma 40 simplemente lo selecciono y presiono la tecla funcional F6. Cuando presiono la tecla funcional F6, vemos que automáticamente se agregaron la cantidad necesaria de fotogramas para completar todos estos, digamos, elementos que van a estar dentro de la línea de tiempo. En este caso, todos los fotogramas que hacían falta para poder llegar hasta el fotograma 40. Ahora, como tenemos todos estos fotogramas, les decía, vamos a decir que la posición va a ser esta al inicio, digamos que va a aparecer de izquierda a derecha, entonces va a ubicarse acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Clic derecho, voy a decir que crear, en este caso, como Classic Twin. Por ejemplo, en este caso, para esta primera animación, le voy a decir que esto va a ser generado como Classic Twin. Recuerden que esto lo estoy haciendo en, repito, Control Z. ¿Cómo voy a hacer esto? Me ubico en cualquier área de entre estos fotogramas, le doy clic derecho, crear Classic Twin o interpolación, crear como interpolación clásica. ¿Y qué va a hacer esto? Automáticamente me ubica desde el punto inicial hasta el punto final, que va a quedarse ahí. Pues no, entonces la primera animación que tenemos, al momento de presionar Enter, vamos a ver esto. Se ubica o cambia la posición según los fotogramas que nosotros hayamos indicado, ¿no? Entonces aquí también le puedo decir clic derecho, crear Classic Twin para cerrar el ciclo, donde va a estar de inicio a fin, que vamos a ver esto, ¿no? Hasta ahí está. Ahora, los otros elementos, si queremos que se muevan o no, ya depende de nosotros. Por ejemplo, decir que solo se va a mover el texto, va a aparecer ahí, y luego puede ser que nosotros esta imagen también la hagamos animar. Clic derecho, voy a distribuir en capas. Entonces esta imagen de descarga, en lugar de moverla, simplemente voy a hacer que se aparezca. En este caso voy a decir que aparezca desde el fotograma número 10. Voy a arrastrar ese fotograma clave para que estos primeros fotogramas no tengan ninguna acción, sino a partir del fotograma 10 hasta el fotograma 40 exista una animación. ¿Y cuál va a ser la animación? Que aparezca, en este caso tenga un efecto de disolver, que aparezca desde menos a más. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si ya tenemos la imagen aquí ubicada, tenemos clic derecho, asimismo vamos a decir crear Classic Twin, asimismo decir Classic Twin. Pero una vez que tenemos esta opción de Classic Twin, voy a decir selecciono la herramienta, y luego vemos acá en color de efecto, en las propiedades de color de efecto, aquí en esta opción de color de efecto voy a escoger la opción de estilo, voy a escogerle alfa, ¿ok? Y vemos que al momento de escoger alfa, automáticamente tenemos la imagen de esta manera, y asimismo podemos decir que el alfa sea un 30%. En este caso es como que le estuviéramos diciendo que tenga una opacidad. En este caso voy a decirle que va a ser 20 de inicio, 20%, y que al momento de llegar a 40, ese mismo efecto de alfa, selecciono la imagen primero, voy a decirle así mismo que tenga alfa, y este alfa suba a 100, si es el hecho que deseo que aparezca esto. Entonces la primera animación de esto será aparece el texto y se aparece también la imagen.
pero nos estamos olvidando del botón. Entonces aquí vamos a decir que hasta F40 simplemente tenga F5. No le pongo F6, ¿por qué? Porque se supone que esto va a ser un botón y esto va a estar en toda la animación. Entonces, para convertir esto como un botón, voy a seleccionar estos dos elementos, tanto el texto como el rectángulo. Una vez que tenemos seleccionado el texto como el rectángulo, hago una selección sobre estos dos elementos. Y una vez que está seleccionado, presiono F8, la tecla funcional F8. Y luego aquí le digo que esto va a ser un tipo MovieClip. Entonces, si deseo, le dejo el mismo nombre, no habría problema. Pero en este caso le digo que sea un MovieClip. Pero también vemos que tenemos opciones que pueden ser como botón o como gráfico. Pero aquí podemos utilizar tanto un MovieClip o un botón, como deseamos. Pues no, pero en este caso, bueno, si decimos MovieClip, solo va a estar el botón, pero sin ninguna acción. Pero si le decimos que va a estar como botón, vean lo que pasa. Entonces le digo que va a estar como botón, ok. Aparece de esta manera el texto. Pero aquí yo puedo decir que esto pueda cambiar, ¿sí? Vemos aquí nosotros automáticamente donde estamos en este momento, en la escena 1. Escena 1, todavía no nos hemos movido de aquí, pero que hay que entender que cuando nosotros tenemos elementos que han sido convertidos tanto como clip de películas como botones, podemos ingresar a ese elemento. Por ejemplo, si yo quiero darle doble clic aquí a este botón, automáticamente vemos que ya no estamos en la escena, ahora estamos dentro del símbolo. ¿Ok? Ya no estamos en la escena, sino que como que nos dice a nosotros que es una ruta de cómo vamos a ir nosotros ingresando esos elementos. En este caso estamos ahora ya no en la escena, sino en el símbolo 1, que es el botón. Miren qué va a pasar. En la parte de cuando ingresamos al botón, estamos ahora en el botón, vemos que la capa cambia sus, digamos, sus estados. Por ejemplo, cuando esté en reposo, cuando esté sobre, presionado y la zona activa. Digamos que esos son los eventos de este botón. Entonces aquí yo voy a decir F6, F6 y F6. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? En up o cuando esté en reposo, el texto voy a dejarlo que esté ahí como tal, en blanco. Pero para que se combine con el fondo de atrás, el negro, voy a hacer que una vez que esté seleccionado el texto, presiono las teclas Control B, B labial, no dentilabial, pues no, o Control B de burro. Entonces ahí yo presiono Control B, vuelvo a presionar Control B para que el texto como tal se separe y no me haga un error al momento de que yo me ubique sobre el botón, pues no. Asimismo voy a ir acá al Over o sobre. Antes de separarlo, porque ¿qué hacemos con el Control B? Separamos el texto, lo cambiamos de texto, o en este caso cuando ustedes trabajaban en Adobe Illustrator, ¿ustedes qué hacían? Hacían que este texto se hiciera plano, o como se convirtiera a curvas, que es lo que se les conoce como Illustrator. Es más o menos aquí lo mismo, que estaríamos separando el texto a una forma, como tal, pues no. Entonces, antes de eso, yo puedo decir que aquí en este momento, en reposo está en color blanco. Cuando esté sobre, este texto cambie de color. Le cambio aquí el color, las opciones, vemos aquí, le puedo poner un color verde. Cuando esté presionado, esto también puede estar cambiado, cambio de color, para poder identificar, pues no, que está siendo presionado. Y la zona activa, simplemente puede decir que solo la zona activa no tenga el texto, porque esto no es visible. Esto simplemente, la zona activa es para percepción del mouse cuando yo me ubique sobre él. Ok, esto es la zona activa. Entonces esto no es necesario porque esto no se ve, solo lo detecta el mouse. Entonces, en esta opción de reposo sobre, como ya tenemos color verde, así mismo presionamos Control B dos veces. Y luego para lo que es presionado, así mismo Control B. Una vez que ya hemos cambiado o separado el texto, vamos ahora sí, regresamos a la escena. Y miren qué es lo que pasa ahora. Si yo tengo ya hecho esta primera parte, presionando Control Enter, vemos qué es lo que pasa aquí. Va a aparecerme esto, ¿no? Vemos aquí ya está el botón iniciar, ok, está una animación, pero sigue reproduciéndose. Pero ¿qué puedo hacer para que se detenga al momento que ya llegue esto aquí? Y luego miren, aquí está iniciar. Si yo me ubico, está en reposo en blanco. Cuando me ubico sobre está en verde. Cuando presiono está en azul. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a corregir eso, ¿no? En este caso, si tenemos acá, voy a agregar una nueva capa, donde aquí puedo decirle que aquí van a estar las acciones que voy a trabajar.
Entonces en esta capa de acciones voy a decirle que cuando llegue al fotograma 40 aquí esta animación se detenga. Entonces para esto voy a decirle que aquí en este último fotograma 40, en esta capa, voy a agregarle un fotograma clave. Como no va a tener ningún elemento, no va a tener nada, entonces simplemente le ponemos F6 y automáticamente vemos que se nos agregó un fotograma clave. Entonces este fotograma clave automáticamente vemos que es un fotograma clave. En este caso, como no teníamos elemento, es vacío, y también podríamos haber presionado F7, que también es un fotograma clave vacío. Entonces cuando nos ubicamos aquí en este fotograma clave, podemos presionar la tecla. Ok, cuando estamos aquí podemos nosotros ubicar la tecla funcional F9, pero en este caso, como estoy grabando, no voy a presionar F9, sino voy a ir a Windows, la ventana de acciones. Entonces aquí en acciones yo le voy a ubicar, en esta ventana de acciones voy a decir que aquí en acciones voy a ubicar lo siguiente: la palabra stop, la instrucción como tal, para decir que cuando yo dé control enter, que es en este caso para previsualizar lo que estoy haciendo, entonces miren, ahí está, se genera la animación y queda hasta ahí. Y luego cuando yo me ubique sobre este botón, falta darle una acción a esto, pues no. Ahora ya tenemos esta primera parte de la animación, ya tenemos esta primera parte, vemos que se crea aquí. Ahora viene el botón. Para este caso, cuando quisiéramos dar acciones a un elemento, yo voy a decir que este botón o este elemento como tal, vamos a ponerle un nombre de instancia. ¿Y dónde se ubican esos nombres de instancias? Aquí arriba. ¿Por qué es importante poner un nombre de instancia? Cuando nosotros decimos nombre de instancia es cuando vamos a controlar un elemento. ¿Y qué elemento es el que vamos a controlar? La acción del botón. Entonces aquí le voy a poner aquí el nombre de instancia, le puedo decir que sea btn1 para decir que esto va a ser reconocido como un botón, o en este caso puede ser, en lugar de que pongamos 1, btn, le ponemos un guión y le ponemos iniciar. ¿Ok? Y recordar que como nosotros estamos creando o estamos nombrando esa instancia, tendrá que ser utilizada así tal cual, todo en minúscula, todo con ese subguión y con la palabra tal. Entonces una vez que ya tenemos esto, la codificación sería la siguiente. Pero para poder dar una acción a otra digamos escena, vamos a decir que esto, como va a ser esta primera escena o escena 1, vamos a activar la ventana de escenas. Entonces aquí en ventana de escenas voy a abrirla, aquí está escenas, y aquí vemos que automáticamente solo estamos en la escena 1, pero voy a hacer que se genere una escena 2. Entonces ahora estamos en la escena 2 y podemos verlo acá arriba, que ya dice que estamos en la escena 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo regresamos a la escena 1? Damos clic en escena 1, vemos escena 1, escena 2, vemos escena 2. Ahora, como ya hemos dicho que vamos a dar, en este caso, vamos a darle acciones al botón de iniciar. Como lo hemos llamado btn subguión iniciar, voy a irme ahora a las acciones. La ventana de acciones, recuerden F9, o en este caso como yo la tengo abierta aquí, voy a decir que esta ventana de acciones voy a trabajar en la capa de acciones, y aquí voy a decir que se agregue esta siguiente acción, donde voy a decir que cuando yo me ubique en el botón iniciar, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que aquí btn iniciar, que ese fue el nombre de instancia que yo le di a este botón, recordemos eso. Aquí dice btn subguión iniciar, y es lo que estoy haciendo yo acá en la capa de acciones. Le digo acá btn iniciar, voy a agregarle add event listener, voy a agregarle una lista de eventos, entre las cuales esta lista de eventos van a ser identificadas como para acciones de botón. Entonces aquí le digo mouse event punto, tenemos en este caso luego de los eventos que podemos decir que esto sea utilizado con clic. Una vez que yo le di clic sobre ese evento, le digo que llame a una función, y la función sería inicio. Entonces buscamos la función inicio, y una vez que está grabado esto, está guardado, vamos a decir que el botón que ha sido creado con nombre botón iniciar, le estoy agregando una lista de eventos
de cuál van a ser de un evento de mouse, y esos eventos son de clic. Esto puede modificarse si yo quiero que sea clic, mouse up, en fin, cuando yo le haya dado clic, haya soltado. Ya vamos a ver eso. En este caso los eventos más utilizados del botón, en este caso el primero es clic. Entonces una vez que le decimos clic, vamos a poner una función que llame una función inicio, pero la función no ha sido creada todavía. Entonces, ¿cómo creamos una función? Decimos function inicio, y aquí en function inicio van a decirles que ubicar acá event, dos puntos, de tipo mouse event, ok, y desde aquí le digo que vamos a generar esto. Entonces la función, cuando yo dé clic sobre este botón, va a llamar a la función inicio, y la función inicio, ¿qué va a hacer? Va a dirigirme hacia la nueva escena. En este caso yo voy a decirle acá go to and stop, y aquí le voy a decir que se ubique en donde. Aquí le digo que se ubique en el fotograma 1, y veamos el nombre de la escena, cómo se llama. Decimos escena 2. Entonces aquí le digo cómo veo este nombre de escena. Aquí está entre las escenas, dice escena 2. Entonces aquí yo voy a decir que la acción está dirigida, cuando yo dé clic sobre el botón, va a ir y detenerse en el fotograma 1 de la escena 2. Veamos cómo queda, ¿no? De ahí luego yo digo control enter, y automáticamente tiene que presentarme la animación inicial, que sería la parte de aquí. Una vez que está aquí, damos iniciar y me envía a la escena 2, que no tiene nada por el momento, y es en la escena 2 donde yo voy a hacer esta parte del rompecabezas. Entonces, miren, ahora sí, cuando ya estamos, ya está trabajada la escena 1, vamos a la escena 2, y en la escena 2 vamos a ubicar los elementos, ¿no? Para esto de la escena 2 voy a decir aquí que esta parte de la escena 2 va a tener elementos como tales. Voy a decir que va a tener, en este caso, un círculo, va a tener un cuadrado, digamos acá. Bueno, en este caso voy a modificar eso, que no tenga tanto redondeo de puntas. Voy a escoger de nuevo el cuadrado y le voy a decir que no tenga 20, sino máximo solo 10, que tenga la mitad. Entonces aquí yo voy a decir que se genere esto, y luego voy a escoger aquí entre lo que son los polígonos. Aquí hay una parte de que yo escojo una vez los polígonos. Voy a decir que aquí me agregue una con estas siguientes opciones. Las opciones que quiero que sean aquí, ahora le voy a decir que aquí que sean, en este caso, de este polígono, que me genere 3 puntas. Vamos a ver, esperemos que se cargue. Ahí está el polígono que quiero trabajar. El número de puntas, digamos que sean 3, y vemos acá 3. Tenemos aquí un polígono de 3×3 y vamos a agregarlo así. Okay, ahí está. Bueno, ahí está nuestro símbolo. Vamos a girarlo. Ok, lo vamos a tener aquí. Bien, tenemos los 3 elementos: un círculo, un cuadrado y un rectángulo. Entonces, ¿qué voy a decir? Que aquí va a estar esto, y voy a tener también otros elementos aquí para que se vea mejor esta parte. Le voy a decir que aquí diga rompecabezas. Ok, le voy a cambiar el, digamos aquí, voy a ayudarme con esto, le voy a decir que sea un color diferente, y voy a decir que aquí también bueno, podemos abrir control L, la librería del archivo que habíamos descargado, decir que va a estar aquí esto, pero más pequeño para que quede en esta parte de arriba, ¿no? Digamos que esto esté aquí. Vamos a hacerlo más grande para poderlo ver bien. Vamos a hacerlo aquí, que solo ocupe este espacio aquí arriba. Y una vez que veamos aquí esta opción, ok, vamos a ver ahora sí. Veamos ahora completo la ventana.
Una vez que ya tenemos esto, vamos a también hacer lo mismo. Aquí ya tenemos los elementos. Saco una copia de todos estos elementos, Alt, arrastro. En este caso puede ser que yo lo desee ver no de esa misma manera ordenada, sino que puede ser que aquí abajo esté, digamos, el círculo acá, el rectángulo acá, poder moverlos en su lugar de inicio, digámoslo así, y estar así. Y adicional a eso también podemos decir que estos sean otro color para poder identificar cuando se ubiquen entre esos mismos elementos el color de relleno, que es un color más claro. ¿Ok? Digamos que va a ser así. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con esta parte? Una vez que ya nosotros tenemos estos elementos, también podemos decir que genere un botón de retorno, si lo queremos ver así. Y le voy a decir aquí, exista uno retorno o digamos generar nuevo juego. Ok, entonces aquí puede ser que esté uno de retorno y otro de generar nuevo juego o jugar nuevamente, ¿no? Para que ubique los elementos en su posición inicial. Entonces aquí también le voy a poner aquí un texto donde yo voy a decir aquí, vamos a cambiarle el color del texto que sea, qué sé yo, gris, donde tenga aquí que poner acá regresar y ubicamos acá, y este regresar le voy a decir que tenga máximo 20. O también puede ser aquí que volver a jugar, pues no, o sería en este caso reiniciar. Reinicio el juego, reinicio. Ok, bien. Ahora, como ya tenemos estos elementos, ahora cómo se va a hacer al momento de que deseo que se configure o se genere, pues no. Por ejemplo, hay que reconocer algo. Los digamos, los elementos que van a estar acá van a ser llamados como piezas. ¿Okay? En este caso le voy a decir aquí, esto lo selecciono uno por uno, le digo F8, se lo guarde como símbolo, y este símbolo tiene que ser moviclip a este elemento que he generado. Repito, una vez que usted haya seleccionado, presiona la tecla funcional F8, luego que se carga esta ventana de convertir a símbolo, le dice que va a escoger en este caso que sea un moviclip. Una vez que decimos esto, ok. Vamos a hacer lo mismo con este cuadrado, F8, moviclip, perfecto, no importa el nombre en este momento, F8, moviclip, no importa que le dejen el mismo nombre con el que hemos creado. Asimismo F8 aquí, F8, moviclip, todos estos tienen que ser moviclip, F8, moviclip y F8, moviclip. ¿Ok? Una vez que tenemos esto ya generado como clip de película, todos estos 6 elementos, voy a decir que estos van a ser llamados como piezas. En este caso le voy a poner P1. Recuerden que el nombre de instancia tiene que ser el mismo. Voy a hacerlos que todos estén en minúscula. P1. Este sería en este caso P2. Y este sería P3. Ahora, los nombres de estos que van a estar moviéndose se llamarán arrastres. En este caso A1, este será arrastre 2, en este caso, bueno, si a esta pieza 1, que es el círculo, le voy a llamar al círculo acá, en este caso le voy a cambiar los nombres para no exista errores al momento de que los una. Repito, voy a hacer esta parte, no tenemos aquí, este se llama P1, P2 y P3. Entonces este círculo, como fue el 1, voy a decirle que este círculo sea también A1. ¿Ok? Como el cuadrado fue P2, este va a ser A2, y como el triángulo fue P3, este va a ser A3. Entonces, como ya tengo los nombres de instancias ubicados, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora tenemos que identificar entre los eventos que se van a trabajar. Los eventos serían los siguientes. ¿Y cómo seleccionamos un evento? Asimismo, como hemos indicado con el botón, vamos nosotros a aplicar lo siguiente, ¿no?
Si ya nosotros habíamos dicho que el botón, digámoslo así, sería en este caso el botón que se va a arrastrar, ¿ok? El botón que se va a arrastrar va a ser el siguiente. En este caso vamos a empezar con el círculo y vamos a decir lo siguiente, ¿no? En este caso aquí selecciono este elemento. Recordamos que este es el A1. Vamos a ir entonces a las acciones de esta ventana y aquí le voy a decir, ¿no?, que cuando yo mueva al elemento A1 le voy a decir que esto también va a tener acciones o lista de eventos que van a hacer lo siguiente, que van a decir que en este caso tienen un mouse event punto. En este caso ya no sería click sino mouse down, y a este le va a llamar a una función arrastre 1, y una vez que esté ese arrastre hecho voy a decirle ahora sí que llame a la función arrastre 1, que va a ser asimismo en este caso un event mouse event, y así le vamos a poner una llave y luego enter para que se complete la llave de abajo. Ahora, en este arrastre 1 recuerden que tiene que ser este nombre de la función igual al que acabamos de escribir acá para que no nos dé ningún error. Entonces ahora dentro de esta función voy a indicar que A1 punto start drag, ok, A1.startDrag. Veamos hasta ahí cómo va quedando, ¿no? Entonces ya tenemos que la primera opción de arrastre será esta. Ahora control enter para ver cómo va quedando. Entonces tenemos aquí la primera animación que se está generando, iniciar. Ahora sabemos que este es el arrastre. Si nosotros tratamos de ubicar, no lo podemos soltar. Hay dos funciones, una para que se mueva y se arrastre, pero ¿qué va a pasar si yo, repito, control enter, trato de mover otro elemento que no haya sido mencionado? Por ejemplo, sabemos que está el inicio. Por ejemplo, si yo trato de arrastrar este, no puedo. Si trato de arrastrar este, no puedo, solo al que he mencionado, que es a este A1. Pero si lo quiero soltar, no me deja soltarlo, solo lo deja en este caso seleccionado. Entonces, ¿cómo hacer para soltar? En este caso, asimismo, como tenemos la acción del arrastre, también tenemos que llamar a una función de soltar. En este caso voy a ayudarme con este mismo código que acabé de escribir, y aquí le voy a identificar a 1, pero la opción, el evento va a cambiar. En lugar de ser mouse down será mouse up, y aquí le voy a decir que sería entonces el nombre soltar ficha 1 o soltar 1. Una vez que tenemos esto de soltar, le voy a decir asimismo que la función de soltar sería la siguiente. Entonces aquí le voy a decir acá el mismo nombre de aquí, sería soltar 1, que va a ser lo siguiente, que cuando yo lo suelte me va a decir que A1 punto stop drag, o sea, que deje de arrastrar el elemento. Control S para guardar. No olvidemos que tenemos que guardar esto. En este caso voy a ponerle aquí rompecabezas para tener el nombre. Una vez que ya está generándose, control enter. Ok, veamos aquí hasta cómo va. Entonces aquí vemos que él se generó, vamos bien. Ahora vemos que si arrastramos, soltamos, lo suelta donde sea. Pero yo no quiero eso, yo quiero que cuando me ubique acá, esto lo absorba y lo ubique en la misma posición. Entonces, y ya no permita moverse más. Entonces hay que corregir eso. Vamos a seguir aquí, cerramos esto, vamos a seguir aquí en el código.
la acción que deberíamos poner al momento de que se suelte. Aquí añadimos otra línea, solo en soltar. Entonces, aquí vamos a decir en soltar, vamos a decir si el elemento A1 punto, en este caso hit test object sería igual a la posición del 1, y si esto es verdad, entonces si esto es verdad, decimos lo siguiente, ponemos la llave para decir que aquí cierre la llave también, decimos que A1 punto X, que hablamos que va a obtener la posición en ese momento que tiene, en este caso el que estamos arrastrando va a adoptar la posición de X del P1, okay, de la ficha, y asimismo A1 punto Y va a ser igual a la posición de Y. Ok, hasta ahí estamos claros. Eso siempre y cuando se ubique. Pero si esto no llega a darse, caso contrario, si esto no llega a darse, decimos que A1 punto X va a ser igual y A1 punto Y va a ser igual. En este caso la posición es la que yo le voy a ubicar. Por ejemplo, ¿cómo me ayudo con esa posición? Recordemos algo, que nosotros tenemos estos elementos. Si vemos aquí, si este es el A1, vemos la posición de X sería 261.75. entonces le digo que en ese momento, si eso no se da, que regrese a la ubicación de 261.75, y en Y sería 407, como lo estamos viendo ahí, punto o coma 75. Ahí estamos viendo los dos valores, 271.75 y 407.75. Si yo le digo que aquí, al momento que suelte, verifique que si el dato de A1 está sobre P1, tome la misma posición del P1. Pero si esto no se da, que regrese a su posición normal o inicial. Veamos cómo va quedando, ¿no? Control Enter. Ahí vemos que ya se está cargando, viene inicio, vamos, posición, si lo suelto, me regresa, si lo suelto acá, me regresa, si lo suelto acá, me regresa, pero si lo ubico aquí, automáticamente toma esa posición. Entonces, eso es la tarea que nosotros vamos a hacer ahora. En este caso, vamos ahora sí decirle que para que terminen todos esos elementos, vamos a poder copiar estas mismas opciones. Ya sabemos que esto es para A1, vamos a cambiarle todo esto. Podemos copiar, podemos irnos acá abajo y decir que esta opción ya no sería A1, sería A2, arrastre 2, arrastre 2, A2, ¿sí? Soltar 2, arrastre 2, soltar 2, esto sea igual a P2. Por eso era importante que todos tengan el mismo número al momento de trabajar, o en este caso la misma asignación. Entonces ahí está P2, 2, en este caso hay que ver, pues no, cuál es el arrastre 2. Veamos aquí para que tenga la misma posición, sería, vamos a ver cuál es el 2, este es el 3, este es el 2. El 2 sería la ubicación de 50-95, como lo vemos acá. Vamos a ponerle aquí 50-95 y Y 405.75. Perfecto, ahí no hay problema. Ahora, eso es con respecto al arrastre 2. Ahora vamos con el arrastre 3. Control V. Vamos de nuevo acá. Arrastre 3. Y arrastre 3, arrastre 3, 3, 3, y ahí simplemente modificamos
verificamos, soltar 3, soltar 3, soltar 3, P3, 3, 3, 3, 3, 3, y aquí simplemente 3, 3, y ver la ubicación de ese momento del 3, pues, ¿no? Veamos ahora sí, vamos a minimizar esto un rato, veamos cuál es el 3, este. Entonces la acción sería la siguiente, según la posición de X del 3 sería 149, como lo estamos viendo ahí, 149,25, y en la posición de Y 407,75. Ok, veamos ahora sí si todo está corriendo con normalidad. Veamos ahora sí, control S, guardemos, control enter, generamos, y veamos cómo nos queda entonces esta parte. Ya tenemos el inicio, tenemos el rompecabezas, perfecto. Decimos si esto lo ubicamos acá no pasa nada, si lo ubicamos aquí, si lo ubicamos acá y si lo ubicamos acá. Perfecto, quedó muy bien. Ahora, para regresar podemos decir lo siguiente. Asimismo voy a generar esto, voy a convertirlo en F8. Puede hacer un símbolo o un botón como quisieran hacerlo ustedes, en este caso botón. En este caso también le puedo decir esto, F8, botón. Recordemos que las opciones de botón podemos ingresar a él y podemos ir a la línea de tiempo, y en la línea de tiempo podemos ir cambiando F6, F6 y F6, donde podemos decir el color va a ser en reposo. El de acá puede ser que el texto esté cambiado, le damos solo selección al texto, que se cambie ya sea lo mejor en un blanco, y cuando esté presionado que me cambie el color a un azul, y en hit no es necesario tener el texto, entonces lo borramos. Entonces ahí tenemos simplemente este texto, control V dos veces, en sobre, asimismo control V dos veces. ¿Por qué hago esta separación de texto? Porque recuerden que si esto está como texto va a tener un inconveniente al momento de seleccionar. Esto pasa siempre cuando estamos trabajando con texto y con botones, pues, ¿no? Entonces aquí estamos en este momento ya dentro del botón, salimos del botón, regreso a escena, selecciono nuevamente la escena y ahí está. Ahora el botón de reinicio, asimismo, si lo hacen, vuelven a activar, vuelven a hacer F6, F6, F6. Recordemos que el hit o la zona activa no se ve, entonces no hay problema. Entonces así mismo voy a decir que este va a ser ese color, este va a estar de color blanco, habíamos dicho. Cuando esté presionado va a estar un color como azul. No importa si le ponen otro color, la importancia es que se pueda ver la variedad. Entonces cuando está en reposo, esto lo generamos control V dos veces. En sobre le decimos que este también esté control V. Y así cuando esté presionado, control V. Ahora, regreso a la escena. Decimos que para, en este caso, regresar al... voy a decir que este botón va a tener un nombre de instancia. Y este nombre de instancia va a llamarse btn regreso. Ok, le tenemos ahí btn regreso. Entonces aquí las acciones van a ser las siguientes. Entonces aquí le voy a decir que, asimismo, como hicimos en la escena 1, voy a decir que esto va a ser la copia de esto. Voy a irme a la escena 2 y en la escena 2 voy a llamar a este botón, le voy a decir btn regresar. Estoy en la escena 2 en este momento, si logran ver, regresar, creo que ese fue el nombre que se le puso. Verificamos, veamos, btn regreso. Entonces corregimos, voy a decir que aquí el btn se va a llamar regreso. Yo le puse regresar, btn regreso. Voy a decir que vaya regreso, y esto va a ir a la escena 1. Ok, control S, control enter. Veamos acá. Entonces vamos a ir agregando, vemos esto, tenemos la parte inicial, tenemos lo que está funcionando todo esto,
regresar, vamos al inicio, ¿ok? Pero hay un problema, le puse stop y aquí el stop ya no viene a aparecer el no. Entonces vamos a cambiarle. En este caso go to and play sería, vamos a ponerle en lugar de stop, play. Ok, go to and play, en este caso P creo que es minúscula ya. No, perdón, estaba go to and play, ahí está bien. Go to and play a la escena, guardamos, control enter. Entonces ahí tenemos el botón de regreso. Ahí está, iniciar. Vamos a inicio, jugamos, regresamos, perfecto, iniciar y volvemos a, en este caso, jugar. Y si queremos que reinicie aquí mismo la partida, podemos decir lo siguiente, ¿no? El botón reinicio, aquí le ponemos aquí también btn reinicio. Y en btn reinicio sería lo siguiente, ¿no? Podemos decir que en este caso agregarle este botón, voy a copiar esto mismo, solo le voy a decir que el botón ya se va a llamar reinicio, reinicio, reinicio y reinicio, ¿ok? Tenemos que en este caso sería que vuelva a llamar a su misma escena y que lo genere. Vamos a ver, control S, control enter, vamos a ver, aquí está, estamos inicio, vamos acá a iniciar, vamos a ubicar, jugar todo esto, dejar aquí y decimos que reinicie. A ver, vamos a ver qué le pusimos a escena 2, go to and stop, go to and stop, escena 2, veamos aquí, estamos en inicio, estamos ingresando, jugamos, reinicio. O en este caso vamos a decirle que el reinicio, en lugar de que llame a la escena directamente, que ubique los elementos, ya sea A3, A2 y A1 a su ubicación inicial. Sería estas ubicaciones que están aquí. Entonces aquí le estoy indicando que cada una regresa a su posición inicial, A1, A2, A3, control S, control enter. Entonces el botón reinicio diré que va a hacer esto, ¿no? Entonces vamos a iniciar, ubico las posiciones, si le digo que reinicie, regresa a su valor o regresa acá, ok, hasta el momento eso, ¿no? Bien, jóvenes, aquí está para que practiquen. Me olvidaba, nosotros también podemos agregar un botón de salida, pero eso lo hacemos en la otra clase. Bien, aquí en este caso, si ya está generado esto, para poderlo exportar y probarlo en el teléfono, lo podemos hacer de la siguiente manera. Ya estando aquí en el fotograma, bueno, en la escena 1, voy a decir aquí publicar. Recuerden eso que es muy importante, publish settings. Entonces en este caso publish setting, yo voy a generar esta parte y luego publicar, ¿okay? Una vez que damos en publicar, aquí me aparece este formulario donde digo de manera general que esto se llama rompecabezas, que está adoptando el nombre que ya hemos guardado. Ahí dice que me está rompecabezas, el portrait, en este caso si lo queremos en vertical o horizontal, ustedes escogen aquí. Full screen, si quieren que se maneje full screen, o en este caso, bueno, aquí vemos que esta opción no le modificamos nada, solo acá vamos a deployment, que esto es muy importante, que es generar un certificado. El certificado, en este caso le voy a decir que se va a generar uno nuevo, vamos a crearlo, y al crear esto le voy a decir que va a ser rompecabezas
vamos a decir la organización de la unidad, puede ser su nombre, en este caso tiene que ser su nombre, y le vamos a decir aquí el nombre del creador, country, que en este caso sea Ecuador, PC, buscamos aquí la opción PC, el password, que ustedes solo sepan ese password. En este caso yo les voy a poner un password, en este caso voy a ponerle aquí 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 para este primer. Pueden poner cualquier contraseña que ustedes quieran. Aquí validación del periodo, si desean a 25 años que se mantenga esa actividad, o ustedes le pueden decir a un año que valga el programa. De luego esto, ok. El archivo ha fallado, me dice aquí. Vamos a ver, rompecabezas, organización, nombre. Poner el mismo nombre, rompecabezas. Organización personal. Organización nombre, PC, perfecto, quedamos mejor. Los archivos pueden estar fallando, ese certificado. Busquemos dónde guardarlo. Me estaba olvidando de eso. ¿Dónde guardarlo? Aquí mismo, en rompecabezas. Ahora sí, ya está rompecabezas P12. Recordemos esto, ok. Ahora sí, ya se generó, se está creando. Esperemos un ratito. Ok, dice que ya ha sido creado, ok. Entonces ya, como sabemos nosotros, en este caso si queremos generarlo, tenemos que ponerle la clave con la que se ha generado esto, porque si no, no permite generar el archivo APK. Entonces aquí simplemente le da una recomendación que sea se puede trabajar con Google Play, perfecto. De ahí los iconos que se van a trabajar, en este caso recuerden que puede ser una imagen PNG en tamaño 36×36, yo tengo una aquí que esa es la que le iba a pasar a ustedes, pero hubo problemas con la plataforma, ahí le aplico, va a quedarse así. Luego simplemente esto, los permisos, que en este caso que tengan acceso a internet, acceso a las cámaras, esto no le voy a dejar nada todavía. Lenguaje simplemente voy a dejarle español y luego ok o publicar. Okay, una vez se está publicando, perfecto. Ahí vemos que ya se está generando el archivo, se está publicando. Dice el APK ha sido creado de manera correcta, pero tiene algunas opciones que podemos ver, que aquí en la aplicación se genera un XML, eso no hay problema, ok y ok. Bien, ya está, fue generado y vamos a ver en la carpeta que fue generada, que está en el escritorio. Les decía, en el escritorio tenemos la carpeta que hemos trabajado de AP prueba. Y aquí vamos a ver que ya se generó, pues no, en este caso el archivo, el APK de rompecabezas, que ese es el que ustedes van a poder validar desde su teléfono una vez que lo pasen con un cable, lo generen y lo instalen, ok. Eso es todo.